La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Cristo es la figura de los dos machos cabríos. De estos dos machos cabríos, los dos machos cabríos eran figura de Cristo, lo redacté mal. Los dos machos cabríos eran figura de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo iba a hacer. Los machos cabríos representan a Cristo. Dos machos cabríos que cumplen dos funciones. El macho cabrío para Jehová era sacrificado para el pueblo y también para el santuario. Y una vez que se terminaba de hacer ese trabajo, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el otro macho cabrío. Los pecados eran transferidos. Hermanos, Cristo es el macho cabrío que el sumo sacerdote sacrificaba por el pueblo. Había que sacrificar, había que derramar sangre. Y Cristo es ese macho cabrío que derrama su sangre en silencio para hacer expiación, para hacer propiciación por el pecado. Y Cristo es el que toma en su cuerpo todos nuestros pecados y que se va al desierto para llevarle todos los pecados a Azazel. Salmo 103, verso 12. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto, hermanos, es el cumplimiento de esta expresión. En el Salmo apunta al chivo que llevan al desierto. A través de Cristo, hermanos, hizo alejar nuestras rebeliones. Se las llevó totalmente. No podemos olvidarnos jamás que los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados, hermanos. No eran suficientes. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por la ley ni por los sacrificios no pueden hacerse perfectos a los que se acercan. De otra manera, muy sencillo, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Hermanos, si el sacrificio que se hacía en la ley, por la ley, en el santuario, realmente quitara los pecados, no habría necesidad de volver a hacerlo, pues, hermanos. Pero resulta que cada año tenían que hacer la ceremonia y acordarse y tener 10 días de recogimiento y de arrepentimiento y de chuta, pecamos, Señor, perdónanos en esto. Y cada año el sumo sacerdote tenía que venir a hacer el sacrificio y ir donde el otro macho cabrío y decir: Señor, perdónanos porque mentimos, porque matamos, porque robamos, y empezaba a nombrar todos los pecados del pueblo. Todos los años era así. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, hermanos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. El Señor, Dios sabía: sabes que ya no quiero más. Hay otros textos donde dice: sabes que me tienen cansado los sacrificios, me tienen cansado las ofrendas, me tienen cansado los holocaustos. Estoy hasta aquí porque siguen pecando. Hermanos, delante les dije la figura de que el pueblo estaba todo afuera, de que estaba sumamente esperando que hubiese perdón, pero ya después la cuestión, hermano, se transformó en una sí, viene el Yom Kippur. Ahora,
viene Yom Kippur, vienen los 10 días de recogimiento y vimos videos, hermanos, en donde los tipos y las mujeres estaban bailando, había un mono que no sé qué diante, era un Buda, y estaban todos bailando en Israel, en Jerusalén, en la cuestión, y de repente aparece Hamás. Se volvió una tradición, se volvió una ceremonia. ¿Qué me importa? ¿Para qué me voy a arrepentir? Y Dios se cansó, ya estaba cansado. Y me preparaste cuerpo. Es Cristo hablando, Señor, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, lo que tú quieres que se produzca, que haga. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Verso 7, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quítala, Señor. Quítala y establece esto último. Que esto que va a ocurrir ahora sea para siempre, para que nunca más se necesiten sacrificios de animales. Quítalo y establece esto. Esto se va a establecer por toda la eternidad y nunca más van a ser necesarios los sacrificios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El cuerpo de Cristo fue la ofrenda, hermanos. Él fue la ofrenda suficiente para que, hermanos, para Dios, los sacrificios de Israel se detuvieron. De hecho, literalmente se detuvieron. Si no pueden hacer sacrificios, no tienen templo, no tienen santuario, no tienen tabernáculo, no tienen nada, hermanos. Sueñan, los ortodoxos sueñan con que algún día se reconstruya la cuestión. Pero no pueden hacer sacrificios, no pueden hacer nada. El Señor las detuvo, no quería nada más. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Eso cumplía todas las expectativas. Un macho cabrío representaba el sacrificio de Cristo para perdón de los pecados y el otro representaba a Cristo quitando y llevando lejos nuestros pecados. Esto no ocurría con el sacrificio de animales. Cristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también fueron quitados. En el Antiguo Testamento la Biblia nos da alguna referencia de personajes que vivieron antes de la ley y otros que vivieron durante la ley. Muchos practicaban estos rituales. Recibieron que esto era figura de lo que vendría un día. Personas como Abraham. Esto lo dijo ayer el Esteban, hermanos. Pero miren, Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Van al sacrificio. Dios le pidió a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Es cierto, amados, que Abraham estaba pensando en que su hijo iba a sufrir bajo su mano un cuchillazo y lo iba a matar. Y él iba creyendo, hermano, cuando van subiendo a los siervos, él les dice, vamos y volvemos. Él no les dijo, voy. Les dijo, vamos, asegurando que iba a volver. Él estaba seguro que Dios iba a proveer el cordero. Y esta fue una tremenda profecía porque ese cordero no era solamente el cordero que iba a salvar a Isaac. Ese cordero era el que Dios tenía guardado para sí mismo. El cuerpo de Cristo, Cristo mismo era su cordero escogido, el que iba a ofrecer en sacrificio por todos los pecados, el cordero perfecto. Amados hermanos, ¿cómo creen? Yo no tengo imagen, pero ¿cómo creen ustedes que era el cordero que le apareció a Abraham? Yo me imagino que tiene que haber sido de una belleza ese animal que estoy seguro que hasta Abraham quedó pasmado. Sin duda que estaba agradecido, pero quedó pasmado, hermano, cuando vio ese animal, porque Dios mismo lo proveyó. Dios mismo lo puso ahí.
Y Dios mismo sabía que ese animal tenía que ser perfecto, bellísimo, impecable. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Hermanos, no llamó el lugar Jehová proveyó. Por favor. Dijo Jehová proveerá. Abraham estaba pensando allá. Abraham vio. No les puedo decir cómo, pero Abraham vio la cruz. Vio lo que iba a ocurrir y dijo, Señor, va a proveer el cordero, proveerá. A eso se estaba refiriendo. No estaba, porque hermanos iba a matar a su hijo, si él no estaba pensando en recursos, no estaba pensando en que me iba a curar de la enfermedad, no estaban pensando en que Dios va a proveer. ¿Pero qué va a proveer? Va a proveer el cordero. A eso se refería. Cuando tantas veces se usa el texto, que no, si Dios proveerá, Dios va a proveer, tengo tal necesidad. No, si Dios proveerá, no me cabe duda que Dios puede proveer, pero en la Escritura, hermano, cuando se establece que Dios va a proveer, Él está pensando en el cordero. En eso está pensando. Dios va a proveerse el sacrificio para que sus pecados y los míos sean remitidos. Ese no debió haber salido ya. Estos dos animales eran figura de lo que Cristo iría a hacer en la cruz. Al expiar nuestros pecados y también a quitarlos. Cristo, cuando derramó su sangre en Jerusalén, hermanos, cuando lo estaban lacerando, ¿está bien dicho? Sí, cuando lo estaban lacerando, Él estaba derramando su sangre en Jerusalén. Estaba en Jerusalén derramando su sangre. Expió nuestros pecados, mas también era necesario quitarlos para obtener la reconciliación con Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está mirando y ve que se empieza a acercar un hombre. Y cuando Juan ve ese hombre, dice, he aquí está lo que Abraham estaba diciendo. Cuando Abraham dijo que Dios proveerá, este es el Cordero. Este es el Cordero. Él, el que viene caminando ahí, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese va a ser el sacrificio. Ahí está. Todo esto encierra un principio divino en relación al pecado, hermanos. Con la expiación, con la sangre derramada por Cristo, hemos recibido el perdón de los pecados por parte de Dios. Mas era necesario que los pecados fuesen removidos y llevados lejos, ya que no podemos estar en el pecado si queremos estar en comunión y en paz con Dios. Por eso es que el que salía al desierto se llevaba los pecados, hermanos. A nosotros nos perdonaron los pecados y nos sacaron los pecados, hermanos. La naturaleza pecaminosa fue extirpada. Fue sacada, hermanos. Dios no tiene comunión con el pecado, hermanos. Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso es que es necesario, y ahora vamos a ver un ratito más, el sumo sacerdote, el mediador entre nosotros y Dios, es sumamente necesario para que haya perdón, para que haya posibilidad de solicitar perdón cuando peco. Así tal como el macho cabrío
lleva los pecados del pueblo fuera de la comunidad, Cristo remueve los pecados y la naturaleza pecaminosa. La victoria de Jesucristo sobre Satanás. Cuando el macho cabrío llevaba los pecados al desierto, los demonios lo habitaban. Los demonios que lo habitaban recibían testimonio de la expiación y del sacrificio por conocer el diseño ordenado por Dios. Lo que les decía adelante, cuando llegaba el, ¿cómo que se llama? El cordero al desierto, los demonios sabían y decían, Dios aceptó la expiación. Dios aceptó la propiciación. Porque recuerden, si el sumo sacerdote moría, quiere decir que la ceremonia había sido un fiasco. Pero por lo tanto, en el último proceso, cuando el sacerdote ponía, la ceremonia estaba siendo exitosa y se estaban yendo los pecados fuera del pueblo al desierto. Y los demonios veían, Dios aceptó el sacrificio. Había un testimonio sobre ellos. En efecto, Satanás, al ver el macho cabrío, sabía que el otro macho cabrío ya había sido sacrificado. Su sangre derramada y los pecados perdonados. Dios estaba enviando los pecados de vuelta a las tinieblas. Los estaba mandando para allá. Y así el diablo asumiría las consecuencias. Le estaba mandando, hermanos, todas las consecuencias del pecado del hombre a Satanás. Para allá estaba yéndose. Satanás, allí está lo tuyo y aguántate las consecuencias de esto. Recuerden, hermanos, Satanás engañó a la mujer y traspasó su naturaleza. Y desde ese día, Adán pecó y quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando perdona, Él toma esto, el Señor toma esto, se lo lleva afuera y va y se lo entrega a Satanás y le dice, toma, esto que tú les traspasaste a ellos, yo se los acabo de sacar, se los quité y te lo devuelvo, guárdatelo y asume la consecuencia que te espera un día contra mí. Eso es lo que ocurre, hermanos. Así, el poder de las tinieblas de Azazel queda sujeto y truncado a la sangre del macho cabrío. Satanás sabe que en la sangre y en los sacrificios de sangre hay un misterio espiritual y el sacrificio de sangre ya había sido consumado. Hermanos, se lo lleva. Nosotros quedamos libres. Satanás sabe que nosotros estamos cubiertos de esa sangre, pero él sigue. Él está ahí tratando de hacernos caer, tentándonos, tratando de hacernos caer, tratando de sacarnos de donde estamos. Y la sangre sigue estando presente. Y claro, de repente yo vengo, estoy pajareando, peco y yo puedo acudir y pedir perdón. Pero Satanás quiere tratar de sacarnos de ahí. La sangre de Cristo es lo único, hermanos, que evita que yo salga de donde Dios me puso. No son mis esfuerzos, no son mis sacrificios, no son mis horas de lectura de la Biblia, no son mis horas de oración, no es lo que yo puedo hacer, es la sangre de Cristo, es la única que me mantiene ahí, protegido, guardado, total y absolutamente escondido de todas las artimañas del diablo. También el macho cabrío enviado al desierto es figura del enfrentamiento de Jesucristo con Satanás. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás, lo venció. Y fue en el desierto. Y hermanos, esto es emblemático a la luz de la figura de Azazel. De aquí podemos concluir que todos los machos cabríos enviados al desierto trabaron los planes de Satanás respecto del pecado. Hermanos, todos los planes que Satanás tenía contra el pueblo de Israel, ya vamos a hacer aquí, no sé qué, los vamos a atacar por este otro lado, vamos a hacer que todos peguen, que vamos a hacer que adoren a otros dioses. Cuando el macho cabrío llegaba allá, todo eso quedaba total y absolutamente truncado. Porque Dios había otorgado perdón. Dios había otorgado misericordia. Y resulta que esto es figura del triunfo de Cristo contra Satanás. Hermano Víctor, ¿tiene Biblia a mano? Por favor, ¿puede buscar en Mateo capítulo 3, verso 13 y 17?
13 y 17. O sea, del 13 al 17, perdón. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado por qué Jesús se sujetó a un bautismo de arrepentimiento? Juan el Bautista predicaba para que los hombres se arrepintieran. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El que el hombre fuera metido en el agua era para representar que estaba arrepentido delante de Dios. Cristo se tenía que identificar completamente con el hombre. Por eso le dice: es necesario que cumplamos toda justicia, porque yo me tengo que identificar con el pecado del hombre. Soy un hombre, así que bautízame con este bautismo de arrepentimiento. Y Cristo viene y se identifica. Ya abre un camino de identificación para que se cumpla toda justicia. Tiene que ver con la identificación con el pecado, hermanos. Hermanos, Jesús sabía que iba a tener que cargar el pecado de toda la humanidad. Si él lo sabía, hermano, necesitaba sentir una identificación con eso. ¿Qué era lo que iba a pasar? El verdadero bautismo de Cristo, hermanos, el bautismo de Cristo era la muerte en la cruz. Nuestro bautismo comenzó allí, hermanos. El bautismo de Jesús partió en el agua y terminó en la cruz. Y su bautismo y el mío parte en la cruz de Cristo y terminamos en el agua. Porque nosotros, después de que la obra de Cristo ha hecho en nosotros una transformación de vida, nosotros públicamente reconocemos que esto ocurrió y vamos al agua. Cristo se identificó primero con nuestros pecados antes que nosotros nos identificásemos con Él en la muerte. Jesús acaba de identificarse con los pecados de la humanidad en el bautismo de Juan. Y hermanos, esto es interesantísimo, porque después de que Él se bautiza, de inmediato es llevado al desierto. Es llevado al desierto para enfrentarse con Azazel. Es llevado al desierto para enfrentarse con Satanás, para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo está llevando del desierto. Había un propósito claro. El chivo, hermanos, el animal estaba siendo llevado al desierto, el que iba a cargar nuestros pecados. Ahí comienza el enfrentamiento con Satanás. Ahí comienza el enfrentamiento con las tinieblas. Ahí empieza él a vencer. Vence a Satanás. Posteriormente en la cruz expone a los demonios, expone a las tinieblas. Y no tienen absolutamente nada que hacer contra él. Recuerden, hermanos, que la cruz, Cristo fue crucificado fuera del campamento. Fue crucificado en un monte que quedaba fuera de Jerusalén. Cristo no fue crucificado en Jerusalén. Él fue crucificado en el desierto. Por otra parte, la muerte de Cristo fuera de los muros de Jerusalén tiene como figura a los machos cabríos que fueron enviados al desierto y que murieron fuera de la ciudad santa, fuera del santuario, donde se hacían los sacrificios y donde se entregaban. Hermanos, todo se hacía en la ciudad, todo se hacía en el tabernáculo, ahí se hacían los sacrificios. Y resulta que siempre salía un solo macho cabrío, era un solo animal, con una persona. Y el sacerdote lo llevaba hasta cierto punto. Lo llevaba hasta ahí, listo, ok. Aquí el sacerdote empezaba a retroceder
Porque resulta que en la mente del sacerdote sabía que ese animal iba a las tinieblas, hermanos. Se iba a tener que enfrentar a las tinieblas. Yo creo que ese momento y esa persona que tenía que llevar ese animal, si tenía conciencia de lo que estaba haciendo, iba igual de temeroso. Iba a tratar de volver corriendo de allí. Porque no quería enfrentarse a eso. El animal estaba solo. Cristo se tenía que enfrentar a las tinieblas, fuera de Jerusalén. Y esto, hermanos, tiene un significado sumamente destacable. Del momento que para los judíos, todo lo que tenía que ver, hermanos, para los judíos, todo lo que tenía que ver con lo sagrado, todo lo que tenía que ver con la divinidad, ocurría en el tabernáculo, ocurría en Jerusalén. Allí era lo santo, ahí era lo sagrado, ahí era lo puro. Todo ocurría ahí. Debía celebrarse en el templo y dentro de los muros de Jerusalén, la ciudad santa. Todo lo que no sucediera en Jerusalén, hermanos, era gentil. Hermanos, todo lo que no sucediera en Jerusalén era gentil, pertenecía a los gentiles. Así, la muerte de Jesucristo fuera de los muros de Jerusalén, amados, representó la universalidad del sacrificio de Cristo. ¿Cómo era capaz de cubrir y cumplir con todo y cubrir a todo el mundo? A los israelitas y a los que no lo eran, a los gentiles. En otras palabras, Jesucristo estaba muriendo por el mundo entero. Jesucristo estaba muriendo por los que vivían en Chile, en Valdivia, en La Unión, en San José de la Mariquina, en Puerto Montt, en La Unión, por Chile entero. El sacrificio estaba siendo válido para todo el que creyera, si era chileno, peruano, boliviano, argentino, mexicano, la nacionalidad que sea. Él estaba muriendo por todo el mundo. También tenemos otro mensaje importante en la muerte de Cristo fuera de los muros. Cristo, amados hermanos, está muriendo fuera de la religión judía. Aunque estaba cumpliendo todos los mandamientos del Padre, su sacrificio no tuvo ninguna relación directa con la religión judía, a no ser solamente su cumplimiento profético. Porque para Jesús, la religión judía estaba contaminada, como claramente nosotros podemos ver que aún lo está. Marcos capítulo 7 dice, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús tenía un problema con los religiosos. Jesús no tenía un problema con la ley. Los religiosos invalidaban el mandamiento. O sea, les dicen, ¿sabéis qué? Ustedes prefieren cumplir la tradición antes que cumplir aquello que Dios demanda. Estoy hasta aquí. Yo los voy a desechar. Yo que soy el sacrificio perfecto voy a morir fuera de Jerusalén. Resumiendo, la muerte de Jesucristo no fue un acto religioso, sino que fue un acto divino, ya que fue inspirado, diseñado y ejecutado por Dios mismo. Fue un mensaje profético de Dios a toda la humanidad, hermanos. Hermanos, fue un acto 100% de Dios. No, los hombres no tuvimos absolutamente nada que ver. Él era el que iba a cumplir a cabalidad todo lo que Él demandaba y todo lo que Él mismo había diseñado. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver la contrapartida de Levíticos capítulo 16. Todo lo que nosotros vimos en Levíticos 16, lo que les describí, vimos anteriormente, nosotros vemos la contrapartida. Y esta contrapartida se encuentra en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 9. A partir del verso 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, hermanos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más, hermanos, Él era sumo sacerdote de un tabernáculo en los cielos. Ese tabernáculo no lo construyeron las manos de los hombres. Fue Dios mismo.
fue Él mismo el que construye este tabernáculo. Es decir, no de esta creación. Levítico 16 dice algo maravilloso. Acabamos de leer que era sumo sacerdote de los bienes venideros. Levíticos 16 en el verso 32 dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. Había un hombre que era ungido y que era consagrado, que venía, se oraba por él, se le derramaba aceite y se le decía, tú vas a ser el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién hacía esto? Consagrado para ser sacerdote, amados, en lugar de su padre. Esto lo encontré extraordinario, hermanos. Porque si nosotros miramos, el Padre dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el sumo sacerdote en lugar mío. Dios mismo le dice al Hijo, a ti te declaro sumo sacerdote. Tú vas a hacer los sacrificios. Tú vas a presentar los sacrificios. Tú eres el que va a oficiar en mi santuario. Y eso que Él hace en los cielos se lo transmite al hombre como figura. Dios, el Padre, viene y le traspasa al Hijo y lo ordena y lo reconoce y lo unge como el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hermanos, ¿saben qué? Yo estas cuestiones la encontré Yo no me había dado cuenta de esto. Esto lo encontré extraordinario, hermano. Porque la figura se cumple a cabalidad. En la tierra, el que era el sumo sacerdote, por orden, para siempre, tenían que nombrar al hijo. Y después ese hijo, si tenía un hijo, tenía que nombrar al siguiente que iba a ser sumo sacerdote. Y si ese hijo, tenía que nombrar al siguiente. Y en este caso, en los cielos, el Padre viene y establece a Jesús como el sumo sacerdote en lugar de su Padre. Pudiendo Dios mismo ser el sumo sacerdote. No teniendo problemas con esto. Y iba a ser sumo sacerdote perpetuamente, para siempre. Nunca va a dejar de ser sumo sacerdote. Él sigue siendo el sumo sacerdote en los cielos y va a seguir siendo el sumo sacerdote en los cielos. Mateo capítulo 3, verso 7. Y hubo una voz de los cielos que decía, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él le estoy traspasando el sacerdocio. Él va a ser el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Sépanlo todos. En Él yo me complazco. Él no necesita sacrificio para ingresar a mi santuario. Hermanos, Cristo, el sacrificio de Cristo, fue por usted, fue por mí. Cristo no se sacrificó por sí mismo. Él era el sumo sacerdote perfecto. Él podía ingresar al santuario sin necesidad de becerro. No lo necesitaba, porque Dios se complacía en él. Para Dios no había problema que Él ingresara las veces que quisiera, hermanos. Cristo no tenía que ingresar al santuario, al lugar santísimo, una vez al año. Podía entrar y salir cuando fuera porque era perfecto. Perfección absoluta. En Juan capítulo 19, del verso 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Miren, tomaron sus vestidos y hicieron una parte para cada soldado. Pero dice, tomaron también su túnica. O sea, la túnica estaba aparte de las otras vestimentas. Tomaron también su túnica, hermanos, la cual, ¿se acuerdan cuando les dije que el sumo sacerdote tenía que vestirse de una túnica de lino fino que no tenía costura? Y que una túnica sin costura era una túnica finísima.
que solamente lo usaban los santos, los apartados, los perfectos, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. ¿Por qué el escritor se tomó la molestia de hacer hincapié en eso? ¿Por qué lo describe? ¿Para qué tenía que decir? O sea, tomaron la vestidura de ese rol. ¿Por qué? Dice, y tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido arriba y abajo. Hermanos, estaba vestido como el sumo sacerdote. Tenía una túnica fina, no cualquier judío tenía una túnica, ¿cómo que se llama? Sin costura. No cualquiera podía tener eso. No tengo idea si. Yo creo que Dios mismo se la dio. Pero él, cuando le quitan la túnica, no la pueden romper. Es tan fina que no la pueden romper. Y nada más que íbamos a romper esta cuestión, sino hay que jugársela. Ya estaba mostrándose como el sumo sacerdote, hermanos. Jesús, a la hora que le quitaron sus ropas, se dieron cuenta que había una túnica de lino sin costura. Esa túnica no la podían repartir. Jesús estaba siendo sumo sacerdote, presentando sacrificio de sí mismo. Hermanos, el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, nadie más. Y aquí Cristo está mostrando la figura. Cristo es, hermanos, no es la figura. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote perfecto que iba a presentar el sacrificio de sí mismo. Ese sumo sacerdote que Dios pedía en Levítico era Cristo. Hermanos, esto se escribió 2000, 3000 años antes, 4000, no sé, pero se escribió un montón de años y cuando Dios lo demanda, cuando Dios lo escribe, está pensando allá, mi hijo va a cumplir esto, es mi hijo el que va a hacer, pero yo necesito que ellos sepan que esta cuestión nunca va a ser suficiente, yo necesito que ellos sepan que el sumo sacerdote humano es insuficiente, que los sacrificios son insuficientes, se tienen que dar cuenta, tienen que verlo, para que puedan ver después la perfección de lo que yo les voy a ofrecer. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo sumo sacerdote. Un solo sumo sacerdote. Uno solo que se puede acercar a Dios a pedir perdón. El sumo sacerdote iba y hacía el sacrificio. El sumo sacerdote iba y presentaba la sangre. El sumo sacerdote hacía la propiciación. El sumo sacerdote ponía las manos sobre el animal y efectuaba la sustitución. El sumo sacerdote venía y hacía absolutamente todo. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amados hermanos, Él se dio en rescate por todos y se dio a sí mismo. Hermanos, Él era el sumo sacerdote, Él era el cordero que iba a ser sacrificado, Él era el cordero que iba a ser enviado al desierto, Él era el cordero sobre el cual iban a traspasar todos mis pecados. Y a mí, hermanos, a mí me iban a traspasar su inocencia. Esa era la sustitución. Ese animal inocente iba a tomar mi lugar. Cristo, hermanos, el santo, el inocente, toma mi lugar y toma en su cuerpo todos, absolutamente todos mis pecados. Y no solo los míos, también los suyos, amados.
también los suyos. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Cuando les estoy hablando del mediador, para presentarse por nosotros, Él se presenta en lugar nuestro. Él, nosotros aquí y Él acá. Él presentándose en mi lugar, delante de Dios, porque el perfecto es Él, el santo es Él, el justo es Él. Él es el que cumple todas las demandas del Padre. Él es el Hijo amado en el cual Él tiene complacencia, en el que se complace. Él es el sumo sacerdote que no necesita sacrificio para expiar sus pecados, porque es santo. Siguiendo con el relato de Hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y su sangre iba a remitir todos los pecados. Absolutamente todos los pecados y lo iba a remitir, hermanos, por toda la eternidad. Y hermanos, por eso Él es un mejor mediador, porque Él no tiene que presentar sacrificio por sí mismo. Él no lo necesita. Como no lo necesita, como no necesita sacrificio por sí mismo para perdón de pecados, lo que les decía recién, Él tiene acceso de manera inmediata. Entonces, cuando el César peca, el sumo sacerdote viene y va donde el Padre le dice: Señor, perdónalo, perdona al César, es revacuna, ten misericordia de él, míralo a través mío. Y el Padre viene y ve a Jesús y me mira a mí detrás de Jesús y dice: sí, es perfecto, sí, yo lo perdono, porque tú me pides que yo lo perdone, y como tú eres perfecto y me agradas, como tú entregaste tu sangre en favor de Él, yo lo perdono. No hay problema. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha demandado. Hermanos, la sangre que Dios demandaba, la sangre que Dios demandaba no era la de los animales. Si los animales sí los cortaban una y otra vez, pero Dios demandaba una sangre mucho mejor. Y Cristo era la sangre del pacto que Dios demandaba. Hermanos, Cristo muere en la cruz. Yo no sé si lo voy a decir en el orden correcto. Por favor, quien lo sepa bien me corrige después. Pero Cristo muere en la cruz. Él muere. Y resulta que Él tiene que ir a presentar su sangre. Tiene que ir allá, al tercer cielo, como el sumo sacerdote, para que haya perdón, para hacer la propiciación, para que haya remisión de pecados, para que se produzca la expiación, para todo lo que se tenía que pasar. Y Él toma, hermanos, como el sumo sacerdote,
Él toma su sangre y empieza y cruza los cielos, cruza, hermano. Y llega un momento en que se enfrenta a las puertas. Y hay un momento en la Escritura, en los Salmos, que dice: oh, alzaos, oh puertas, alzaos vosotras vuestras cabezas, puertas eternas. ¿Quién es este Rey de gloria? Hermanos, allí en los cielos, por primera vez, porque era la primera vez que iba a pasar esto en toda la historia del universo, hermanos, en el santuario perfecto jamás se había presentado sangre perfecta. No se había presentado nunca. Por primera vez en la historia, un hombre estaba pisando el cielo. Un hombre estaba pisando el cielo, amados. Las puertas de los cielos empezaron. ¿Quién es? ¿Quién es este Rey de gloria? No lo reconocían. ¿Quién es este Rey de gloria? Y Cristo entra y va y se presenta y cruza el atrio. Porque, hermanos, el tabernáculo era figura del verdadero. Entra al atrio, cruza el atrio, va caminando, amados hermanos, con su sangre. Cruza el lugar santísimo. Cruza el lugar santo. Después viene y pasa al lugar santísimo. Ya no hay velo. Ya no hay. Y Dios está allí. Y ve que el sumo sacerdote perfecto va ingresando. Ve que el sumo sacerdote perfecto se va acercando. Y ve que viene con una sangre. Que viene con una sangre que va a ofrecer. Y el Padre está ahí. Está mirando. Yo creo que el Padre viene y se pone de pie. Porque en su mente y en su corazón dice: por primera vez en la historia de mi creación me van a presentar algo que va a ser suficiente, que durante miles y miles de años no me han presentado nunca porque ha sido insuficiente la sangre de estos animales. Pero ahora sí me van a presentar aquello que para mí es suficiente, que es agradable porque cumple con todo lo que yo demandaba. Un sacrificio perfecto, santo, puro, que jamás pecó. Y Jesús va y muestra su sangre. Y el Padre se agrada de esa sangre, hermanos. El Padre se agrada y presenta la sangre en el propiciatorio. Y Dios es y derrama su favor sobre los pecadores. Empieza a derramar su favor sobre todo aquel que cree en esa sangre. Y Jesús se presenta como el sumo sacerdote perfecto. Y hermanos, no tiene que salir de ahí. No tiene que salir más de ahí. Él puede seguir ministrando. Él puede seguir presentando su sangre a favor nuestro, a favor de los pecados. Y además de esto, miren, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Él vino y allá empezó, hermanos, la misma ceremonia. El mismo proceso que hacían los hombres aquí en Israel, en Jerusalén, Él lo empezó allá a hacer en el sacrificio perfecto, en el santuario perfecto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales, hermanos, fueron purificadas con una sangre que no tenía absolutamente nada que ver con la sangre de los animales. Era una sangre invaluable, de un valor que no existe absolutamente nada en la historia del hombre y en la historia del universo con lo cual se pueda medir. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para, hermanos, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Hermanos,
Ya lo hemos visto, cómo todos los años el sumo sacerdote tenían que entrar, ofrecer sacrificios. No, aquí no. Una sola vez, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por el sacrificio de sí mismo, hermano. Para quitar de en medio el pecado, para eliminar de nosotros la naturaleza pecaminosa que nos controla, hermano. Para que Dios nos pueda ver y que no haya problemas por la comunión. Para que Dios nos mire y digan, estos son perfectos, estos son los santos, aquí están, mi Hijo habita en ellos, yo los miro y están a la perfección, el sumo sacerdote está aquí, intercede por ellos cada vez que ellos lo necesitan. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, sin relación con el pecado, va a volver, va a regresar a juzgar, va a regresar a juzgar, va a regresar por sus redimidos. Y ya todos los pecadores, hermano, tristemente, y de verdad lo digo así, tristemente todos los pecadores van a ser destruidos y van a sufrir por toda la eternidad si no se arrepienten. Pero nosotros, amados, los redimidos, vamos a disfrutar de Él por la eternidad. Y ya no vamos a tener problemas con la tentación, con el pecado, ya no vamos a vivir una vida recta, pura, santa, todos los días de nuestra existencia. Todos los días. Él ofrece el sacrificio. Es Dios mismo quien ofrece el sacrificio para aplacar su propia ira, a fin de reconciliar al pecador con Él. Hermanos, no son hombres comunes los que pueden agradar a Dios. Es Dios mismo quien ofrece el sacrificio. Esto hace que la fe cristiana, insisto en lo que decía, sea diferente a cualquier religión. No existe ninguna religión donde el Dios ofrece sacrificios a Dios. No hay ninguna, hermanos. La única es la fe cristiana. Por eso hablamos de exclusividad. Es por eso, hermanos. Dios mismo se da, miren, hermanos, Dios mismo se da a sí mismo para salvarnos a nosotros de Él mismo. Así como establecía nuestro hermano Esteban el día de ayer, el hombre tiene un problema con Dios. Nosotros tenemos un problema con Dios, hermanos. No es con Satanás, no si nosotros tenemos un problema. Si el hombre es enemigo de Dios, es enemigo. Y Él ofrece el sacrificio a sí mismo, a Él mismo, para salvarnos a nosotros de Él. Este verso lo he leído un montón de veces, hermanos. Y cuando de repente lo estaba leyendo, quedé así como sin palabras. Porque cuando decimos que la Escritura no se contradice, cuando decimos que la Escritura se cumple a cabalidad, que lo que está escrito acá se cumple acá, que lo que está escrito acá se cumple acá, y que Dios cruza consigo mismo todas sus palabras, es así. ¿Se acuerdan cómo era el propiciatorio? ¿Se acuerdan que era una plancha de oro? Medía 1,30 m por 75 centímetros más o menos. Y que resulta que aquí había un querubín y acá había otro. Los dos querubines estaban mirando hacia el centro, hacia el testimonio, hacia aquello que acusaba al hombre. Juan capítulo 20, verso 11 dice, pero María estaba afuera.
Ya al Señor lo habían sepultado. Tal como decía Enrique, las mujeres llegaron primero. Las mujeres sí buscaban al Señor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Estaba afuera, estaba llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar al sepulcro. Entró, fue a ver qué es lo que hay adentro. Y vio 2 ángeles. Hermanos, miren, el propiciatorio estaban así. Vio 2 ángeles, 2. En ese sepulcro al interior habían 2 ángeles. Con vestiduras blancas, santos, la figura del juicio estaban ahí. Que estaban sentados. Hermanos, sentados, dice la Escritura. El uno a la cabecera. Había uno aquí. Y el otro a los pies. Donde estaba el cuerpo de Jesús. Hermanos, allí estaba el cuerpo del Señor. Ahí está, esto es figura del propiciatorio, amados. Un ángel aquí y un ángel acá, lo que Dios pensó en su mente cuando le mandó a diseñar a Moisés esta cuestión de oro. Y ahí están, cuando Jesús ha muerto, ella va y ve esto. ¿Y qué necesidad? Yo insisto en estas cosas, hermanos. ¿Qué necesidad había de escribir este tipo de detalles? Era decirnos, hermanos, que se estaba cumpliendo todo. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hermanos, por favor, de todo este texto yo quiero que piensen en esta cuestión. El propiciatorio. Nuestro Dios se preocupó de dejar testimonio para usted y para mí, para que supiéramos que esa figurita, que esto que Él hizo a los judíos, que Él lo iba a cumplir. Que las cosas que Él diseña y que Él hace no son porque sí nomás para que quede registrado en un libro. Son porque tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Y ahí estaba, Él estaba diciendo aquí van a quedar mis ángeles en esta posición. Hermanos, podían haber estado a la entrada de la puerta, podían haber estado al fondo apoyados, podían haber estado arriba del sepulcro, pero no, estaban adentro. Uno en la cabeza de la tumba y el otro en los pies. Y dice sentados. ¿Será que estaban sentados? ¿No será que estaban cumpliéndola? Y dice que ella dio 2 ángeles. ¿Qué es lo que vio, hermanos? Yo les voy a decir lo que yo imagino que vio. Yo creo que ella vio 2 seres que estaban, uno a la cabeza de la tumba y el otro a los pies, y que con 2 alas cubrían su rostro y que con 2 alas cubrían sus pies. Estaban ahí cumpliendo la figura del propiciatorio. Y cuando ella entra, ellos abren las alas, lo miran y le preguntan, ¿a quién buscas? ¿A quién están mirando? Pero honestamente yo me imagino, hermanos, perdónenme si no fue así, Señor, pero yo creo que esta escena es eso. Ella está entrando, está viendo la figura del propiciatorio que Dios había mandado hacer 2000 años, 3000 años antes, diciendo aquí se cumple. Aquí se cumple, aquí está la sangre. Aquí se cumple lo que yo dije que iba a hacer. Hermanos, el Salmo 85, verso 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La misericordia de Dios se encontró. La justicia y la paz se besaron. Hermanos, en la muerte de Cristo, en la ceremonia de la propiciación, la ceremonia de la expiación, se produjo este acto extraordinario que nos trajo una bendición, un beneficio incalculable.
Esto fue realmente maravilloso, hermanos. Dios lo tenía pensado, dijo un día, amados, volviendo a la figura cuando les decía que Jesús, el sumo sacerdote, entra. Ustedes, hermanos, Jesús fue a los infiernos. Después que Él muere, Él durante 3 días va a los infiernos a predicar el Evangelio, tal como nos dijo Esteban, nos dijo ayer, ¿sí? ¿O me estoy confundiendo ya? Y Jesús estaba allá. Y el Padre estaba en el cielo esperando la presentación de la sangre. Creo que ese es el orden, hermanos. Pero ¿qué creen que ocurrió cuando Jesús entra en el santuario? Aparte de lo que yo les dije de la presentación de la sangre, ¿cómo creen que fue la reacción del Padre? Hermanos, yo de repente veo al Samuel, veo al Sami, y voy, lo veo que está jugando ahí, de repente voy, me acerco, lo abrazo, sin ninguna razón lo abrazo, le hago un cariño en el pelo, le doy un besito, le digo, ¿cómo estás, hijo? Bien, papá, no sé qué. Yo hago ese cariño. ¿Qué creen que ocurrió cuando Jesús, después de que ha cumplido todo, va y se encuentra con el Padre? Hermanos, no se olviden que el Padre tuvo que dar vuelta a su rostro. Eloí, Eloí, lama sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una declaración que hace Jesús. Se siente desamparado, ya dice, hasta tú me has dejado. Cuando se encuentran, amados, estoy seguro que cuando se encuentran el Padre va, lo abraza, lo besa y se siente tan satisfecho con lo que ha ocurrido que derrama gracia y derrama misericordia para todos aquellos de los que crean en Él, que crean en esa sangre. La misericordia y la verdad se encontraron ahí, amados hermanos, y la justicia y la paz se besaron. La justicia es Dios, Dios demanda justicia, hermanos. Y Cristo es el que da, el que entrega la paz, es por Él que nosotros estamos en paz. El que demanda la justicia va, y el que ofrece la paz se encuentran y se besaron, amados hermanos. Así como ese momento en que el Padre desprecia al Hijo es un momento horrible. Ese momento en que se encuentran, yo creo que tuvo que haber sido uno de los momentos más maravillosos en la historia del universo. En que el Padre y el Hijo se vuelven a reencontrar, a estar juntos. Porque recuerden que cuando Jesús está aquí, nosotros vemos en las Escrituras solamente declaraciones que hace Dios. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a Él oíd. Pero los que servían a Jesús eran ángeles. Cuando nosotros vemos la Escritura, hasta donde yo entiendo, no hay ninguna parte en que durante el ministerio de Jesús y su tiempo aquí en la tierra, el Padre está con Él aquí. Jesús está solo. Y eso tiene una razón total y absolutamente natural. Si el Padre hubiese descendido, hermanos, somos aniquilados. La tierra es destruida. Por lo tanto, el Padre tiene claro y tiene comunión con Él porque Jesús ora a Él y sabe qué es lo que está pasando, pero no se han encontrado y ahí viene ese reencuentro después del sacrificio, después de la entrega, de la presentación de su sangre. Ya estoy terminando, hermanos. Levítico capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo soy súper honesto, hermanos, yo esto no lo había visto hasta hace como una semana atrás. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación en el altar, sobre el altar, por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hermanos, cuando usted lee este texto en el contexto de lo que está, de todo el capítulo,
le está diciendo a los judíos que no tienen que comer sangre, que no tienen que aquí, porque si no, porque Él por alguna razón les dio la sangre. Pero amados hermanos, dice, yo os la he dado para hacer expiación en el altar. Amados hermanos, el Señor está haciendo la declaración de que Él nos dio su sangre para que nosotros fuésemos expiados en ese altar del cual Él demandaba justicia, del cual Él demandaba que la ira fuese total y absolutamente depositada sobre nosotros y que nos destruyera. Pero Él dijo, yo les he dado la sangre. Y Cristo Jesús en la cruz entregó y derramó toda su sangre, amados, todo. No es que se quedó un poco. A veces, a través de las palabras es difícil, por más que uno se esfuerce en tratar de transmitir algo. Sin duda que lo único capaz de transmitir es la revelación. La revelación a nuestras vidas es lo único que puede transmitir a nosotros lo que Dios quiso decir y lo que Dios quiere hacer. Ahora, hermanos, yo les voy a mostrar unas imágenes que estoy seguro que casi todos las han visto. Son 4 nomás y ya estoy. Pero que creo que representan bastante bien qué es lo que ocurrió, qué es lo que era la propiciación, qué es lo que era la sustitución y qué fue la expiación. Ese soy yo. Este es Cristo. Esa es la cruz. Todo esto que usted ve aquí es la ira del Padre. La ira de Dios cayendo sobre el Hijo, sobre el Cordero perfecto, sobre el Cordero que tenía que morir para que yo no la recibiera, para que yo quedara impactado con esta imagen. Dios derramando toda su ira sobre su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos que sufrirla. Lo saqué de la película, La Pasión. Aquí está Cristo con el manto escarlata después de que ya lo han latigado y que ya tiene su cuerpo total y absolutamente molido. Ahí está el soldado romano con el letrero que van a poner en la cruz. Jesús, Rey de los Judíos, y lo escriben en 3 idiomas. Aquí está. Ya ha derramado, hermanos, ya ha derramado su sangre en Jerusalén, ya la derramó y en el enlosado, ya la depositó, ya dejó que sangre fuese allí vertida. Aquí, hermanos, esta es una figura de la mano del Señor. No fue ahí, yo sé que aquí no fue. Pero quiero que vean, si es que pueden ver, cómo la sangre corre a través de la cruz, en donde el Señor derrama su sangre para presentarla delante del Padre. Cristo crucificado, molido por mis pecados, por sus pecados, siendo Él el único capaz de soportarlo todo, siendo Él el único capaz de pagar el precio. Jehová quiso quebrantarlo. Yo no sé si esto lo traduce a cabalidad o no. Yo creo que sí. Tal vez fue peor, hermano. No, realmente no. Ninguno de nosotros estuvo allí. Pero Dios tenía que derramar su ira. Él demandaba que hubiese un sacrificio perfecto. Él demandaba que había que moler el cuerpo de su Hijo. Era el único capaz de soportarlo, hermanos. Era el único que lo iba a soportar. ¿Y saben? Para terminar, ¿se acuerdan cuando les dije que las figuras rabínicas, los escritos rabínicos decían que cuando terminaba el proceso, el sumo sacerdote salía y decía, está listo?
el sumo sacerdote dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. Yo ya cumplí absolutamente todo. Señor, tú demandabas un sacrificio perfecto, yo lo he hecho. Yo lo hice. Yo soy el sacrificio perfecto. Señor, yo me tenía que llevar los pecados del pueblo para que se olvidasen. Yo me los he llevado. Tú los has cargado sobre mí. Si tenías que derramar tu ira sobre alguien, ese era yo. Cristo recibe toda la ira. Cristo recibe todo el furor del fuego de Jehová sobre su cuerpo. Para que la propiciación sea efectiva sobre todo aquel que crea en esa sangre que fue derramada en ese propiciatorio. Para que la sustitución, para que creamos que nuestros pecados fueron puestos en Él y en nosotros fue puesta su justicia, nos hizo justos. Y que Él completó la totalidad de la ceremonia que Él hizo, se me olvidó el nombre de la ceremonia. Expiación por nuestros pecados. Creo, hermanos, que realmente estas doctrinas son súper lindas. Es maravilloso tener una comprensión de aquello que pasó, porque nos hace valorar en gran manera el que hoy usted y yo podamos decir con paz, con tranquilidad, con convicción, estamos en Cristo. Estoy en Cristo y tengo perdón. Tengo perdón de aquí a la eternidad. Tengo un mediador que me va a perdonar. Tengo un sacerdote perfecto que se presenta por mí. Tengo un sacerdote perfecto que intermedia por mí.